Espérame que no me muestra. ¿Cómo les ha ido estos días tomando las clases así de esta manera? Bien, profe. Sí. Me he sentido bien. Sí. Qué bueno. Así, pero bien, pues no ha sido como tan traumático el cambio. Sobre todo la gente que más dificultades tiene son gentes que viven en veredas o en fincas y que no tienen conexión a internet. A ellos es que más como que sí se les genera el traumatismo. Claro, las condiciones no se les facilitan. Como a mi profe. Ah, ve, ahí tenemos a Abisman. Sí, como usted, totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, vamos a entonces a... Por acá me están pidiendo conexión. Perfecto, sí me está generando las alertas. Bueno, chicos, vamos a meternos en materia. Entonces, vamos a mirar el tema del control, visto desde esa escuela de control latino y visto desde esta escuela de control anglosajón, ¿sí? ¿Qué diferencia le encontraron a las dos escuelas? Profe, la escuela de control anglosajón pues se basa básicamente en los controles posteriores a que ocurren los hechos pues, de las sociedades. ¿Sí? Ajá. Entonces se hace de una forma mucho más fácil de realizar y pues genera menos costes en cuanto a procesos pues, administrativos. La latina pues es totalmente diferente. Los controles que se realizan se hacen es previo a los hechos económicos y durante los hechos económicos, garantizando pues que las transacciones y las relaciones comerciales se lleven a cabo de manera óptima y pues que haya lugar a mejoras. Sí, Básicamente eso. la realidad es que se trabajan en dos esquemas supremamente diferentes, ¿cierto? La revisoría fiscal que nosotros ejercemos es desde la Escuela de Control Latino, mientras que desde la Escuela de Control Anglosajón se trabaja desde la auditoría. Y justamente eso es lo que nos trae las NIA con las normas NIF, ¿cierto? El control... Corramos esto por acá. El control puede definirse como la evaluación de la acción para detectar posibles desvíos respecto de lo planeado. Desvíos que serán corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando exceden los límites admitidos. También puede definirse como la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los planes, ¿cierto? Visto desde el control, ¿cómo participan entonces ahí la Escuela de Control Latino? La Escuela de Control Latino, como dice, ¿cómo se llama usted? Esteban. Uy, qué falta de respeto. No, se me vino, es que Esteban. La Escuela de Control Latino tiene su origen en el Estado, ¿sí? Al orientarse hacia la protección de sus intereses, pues tiene como fin superior el evitar el daño, por pequeño que éste sea, y en especial proteger el interés en general. Por eso el control en el antiguo Imperio Romano era practicado dentro de las instituciones del Estado, cuando el origen de lo que actualmente conocemos como fiscalización, que es la responsabilidad a cargo de funcionarios de la más alta investidura, quienes desarrollan actividades permanentes de vigilancia sobre las actuaciones de organismos estatales. ¿Qué sucede? ¿Cómo nace la revisoría fiscal en su desarrollo histórico? Desde las necesidades que va creando el Estado, ¿cierto? Como decimos muy chistosamente, nosotros los contadores que no parecemos que no trabajáramos para una empresa, sino para el Estado. ¿Por qué? Porque pues finalmente los intereses se vuelven el organismo de control y que en el caso del revisor fiscal, que ayuda al mismo Estado a fiscalizar las empresas, ¿cierto? Entonces, obviamente desde ese control visto en el acompañamiento permanente a las empresas a proteger el interés público,
nace ese tipo de control que no es visto como auditoría posterior, que sí es lo que trae la Escuela de Control Anglosajón. La Escuela de Control Anglosajón proviene de la corriente liberadora de la economía, en donde el Estado tiene moderada intervención, la cual se fundamenta básicamente en la división entre la administración y la propiedad. Los administradores desarrollan sus actividades con total autonomía y tienen la obligación de rendir cuentas a sus inversionistas. Estos, a su vez, tienen desconfianza de sus administradores y para ganar confianza recurren a un tercero que no participa en el proceso como actúa el tercero, actúa con carácter posterior a los actos administrativos a partir de unos informes de evaluación. Recordemos que si le damos una mirada al rol que juega la Contraloría General, por eso es que en los resultados que nos entregaban el año pasado, la Contraloría General mostraba unos resultados del 4% frente al 100% de la meta que le habían puesto. Dado esa situación, se discutió el por qué el resultado tan pobre de la Contraloría General y el argumento fue el rol tan pobre que se juega cuando se hace una auditoría posterior, cuando ya los administradores públicos se robaron los recursos, cuando ya se manipularon los contratos, cuando se entregan contratos por cuantías supremamente superiores por encima al costo real en el mercado de ese tipo de trabajos. Entonces, el control posterior genera unos bloqueos y una falta de posibilidades realmente de que ese organismo controlador, y en este caso la revisoría fiscal, pueda realmente ejercer alertas a tiempo de tal forma que se tomen acciones. Entonces, por eso es que cuando hablamos de ese tipo de control anglosajón, se vuelve frustrante en el tipo de economía que nosotros manejamos. ¿Qué sucede? Sí, claro, hay una separación entre la administración y la propiedad y hay una cierta confianza frente a las mismas, a la administración que manejan las empresas, ¿cierto? El Estado deja de ser intervencionista, pero lamentablemente en Colombia tenemos un tipo de cultura muy diferente. ¿Por qué? Porque si el mercado, si el Estado no genera ese tipo de intervención, pues si así generando la intervención las empresas generan fraudes y defraudan el Estado y la evasión de impuestos y todo lo que sabemos que se genera en nuestro entorno, hasta qué punto sí es benéfico tener ese tipo de control visto desde la escuela anglosajona, ¿cierto? La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que el interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes, así como los elementos que integran el control interno. Entonces, es cuando vemos que la revisoría fiscal juega un rol más, más de acompañamiento permanente a las organizaciones. Más también, claro, tiene que estar mirando cuál es el deber ser, cuáles son las políticas, tanto a nivel empresarial como cuáles son los requerimientos a nivel estatal, cuáles son las normas que debe cumplir la organización dependiendo del tipo de organización que sea. Y obviamente se desarrolla el papel de la auditoría, pero no visto solamente con posterioridad a decir si se cumple o no se cumple, sino que la revisoría fiscal hace más un papel de acompañamiento, visto desde nuestra forma de ejercicio profesional, cómo se desempeña en Colombia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las NIF a nivel internacional, el rol del revisor fiscal no existe en otros países. ¿Por qué? Porque allá miran más el tema del acompañamiento de un organismo fiscalizador como la auditoría, que dice si cumplió o no cumplió y para de contar. Aquí la revisoría fiscal hace el acompañamiento más desde la administración, tampoco sin coadministrar en las empresas, porque sí tiene que dejar muy claro ese rol que juega. Si van y miran las empresas pequeñas, quieren y desean y confían tanto en el rol del revisor fiscal que termina siendo la persona que consultan absolutamente para todo. El revisor fiscal termina siendo el abogado, termina siendo el asesor laboral, termina siendo
hasta el mismo ingeniero para hacer análisis y revisiones de muchas cosas y confían en esa visión integral que tiene el revisor fiscal, ¿cierto? Pero nosotros debemos dejar claro cuál es el rol que nosotros jugamos, hasta dónde jugamos y cómo acompañamos a las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué puede pasar en el camino? Pues que si se presenta algún problema, digamos, si es de orden laboral, no, ilegal como tal, no, es que el revisor fiscal fue que me hizo esta recomendación y pues acatado a lo que él dijo, nosotros hicimos esto, entonces él es el responsable. Exactamente, exactamente. Nosotros, aunque es muy bueno cuando tú dices, no, tan chévere que lo tengan a uno en cuenta para tantas cosas, pero hay que tener claridad de cuál es el rol y la responsabilidad que uno está corriendo con con esos diferentes temas. Y tienes que dejar claro de que el rol que tienes es el de revisor fiscal. Hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no debes llegar, hasta dónde es prudente, hasta dónde no es prudente, hasta dónde haces las recomendaciones, pero le dejas claridad a la gerencia y a la administración empresarial, que son ellos los que toman las decisiones y tú les cuentas y les muestras el panorama de posibilidades desde la norma y desde el deber ser, ¿cierto? Y desde donde puede la empresa sujetarse estando cubierta a los diferentes riesgos a los que se está exponiendo, ¿cierto? Pero es muy claro que nosotros como revisores fiscales tenemos que manejar los temas muchas veces con guantes de seda, porque nos vamos a encontrar con personas que quieran inculparnos de malos manejos o de malas decisiones que tomen y nosotros vamos a quedar ahí en el parangón y en tela de juicio nuestro actuar profesional. La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. En este tema es importante tener en cuenta, espérame que alguien se salió, tener en cuenta que nosotros debemos de acompañar, pero siempre tenemos que estar mirando el deber ser, cuál es la norma, qué pide la norma, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos los que le damos el aval a las empresas y la garantía y el respaldo de que las cosas se están haciendo de la debida manera y de que la empresa no está corriendo un riesgo pertinente. Si una empresa decide correr un riesgo X o Y, nosotros como revisores fiscales debemos de dejar mucha claridad en el tema de cuál fue nuestro punto de vista, cuál fue nuestra recomendación y que le estamos midiendo a la empresa si toman ese tipo de decisiones, cuál es el riesgo al que se están exponiendo. Recomendación. Nosotros como revisores fiscales debemos de siempre manejar comunicación escrita con las empresas. ¿Por qué debe ser escrita? Porque es la evidencia de mi actuar profesional, porque es la evidencia que mañana cuando se presenten una acusación, una investigación y terminen culpándonos a nosotros, nosotros tenemos que tener nuestra carta donde tenemos el respaldo de las decisiones, de las sugerencias, de las recomendaciones que nosotros como revisores fiscales fueron las que dimos, evaluándoles y indicándoles por qué no se debía tomar dichas decisiones porque la empresa iba a quedar expuesta, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, si se dieron cuenta, la Contraloría entró a investigar todos los malos manejos que se están dando a nivel de gobernadores y de alcaldes con los recursos de ayudas por el COVID. Leí anoche en el caso de Calarcá, donde el alcalde firmó un contrato de 15 millones, figurándolo como si fuera por 369 millones de pesos. Entonces uno dice, pero ¿qué es ese desborde total? ¿Por qué? Pues uno dice, ¿cómo es posible? Primero, ratas inmundas. Uno dice, ¿cómo es una situación de esta que está viviendo toda la comunidad, las necesidades, la gente muriéndose de hambre, sin posibilidades? ¿Cómo es que los alcaldes y gobernadores aprovechan para hacer negocio con todo? Y segundo, a ese nivel. Uno dice, sí, listo, claro, se queda una tajadita en el intermedio entre el negociante, el que compra, el que gestiona. Bueno, pero a ese nivel, un contrato de 15 millones, haberlo hecho por 369 millones de pesos.
O sea, es un defraude tremendo al Estado y a la sociedad, porque finalmente nos están robando a todos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros cuando hacemos ese canvas de acompañamiento en la revisoría fiscal, dejemos claridad y tengamos y aprendamos a tener ese ojo crítico frente a las cosas, ¿sí? Nosotros, ese rol de revisoría fiscal, en estos procesos hasta, esas cosas duelen tanto que hasta uno se ofrece a ver cómo puede uno ya ayudar a intervenir y acompañar y hacer auditorías en esos procesos. ¿Por qué? Porque es que en este momento nosotros desde nuestra profesión podríamos entrar a aportar y a colaborar y a ayudar a generar controles a nivel estatal, ¿cierto? La cuestión es que le puedan abrir un espacio para que pueda uno brindar apoyo también a colaborar. Todavía no me han respondido nada, estoy al pendiente, porque uno siente que desde el conocimiento que uno tiene algún grado de responsabilidad y que puede entrar a apoyar y a gestionar también desde esta cuarentena. Entonces, entrar a apoyar, esperemos a ver si se abren puertas y se dan posibilidades. Profe, pero hay que tener también algo en cuenta, y es que para ese tipo de cargos y para ese tipo de cargos y de responsabilidades y de contratos y de lo que sea, sigue habiendo mucha corrupción. Entonces, Total, obviamente es que... no van a dejar entrar que una persona pues que siente ese dolor y que quiere hacer las cosas bien, entre y descubra todo lo malo que han hecho. Ellos lo que van a hacer es intentar meter a alguien que ya tengan de su lado, que ya le han sobornado, que ya le hayan prometido esta vida y la otra. ¿Para qué? Para que lo sigan cubriendo, porque la corrupción en Colombia es así, lamentablemente. En Colombia y me imagino que en muchos otros países, pero es que acá son muy descarados definitivamente. No, total. Pero desde la veeduría ciudadana uno puede lograr algo. Esperemos a ver desde la veeduría ciudadana uno qué puede gestionar y qué puede apoyar también, ¿cierto? Igual, el compromiso ahorita del fiscal, de la Contraloría General, de la Auditoría General de la Nación, está en ponerle 20 ojos a la administración de estos recursos para proteger y brindar auxilios y ayudas a la mayor parte de la comunidad. Esperemos que esos ojos que se supone que están comprometidos realmente tomen acción, ¿cierto? Porque si encuentran las cosas pero no toman acción, pues nada hacemos, porque la gente va a seguir robando igual. Bueno, chicos, vamos a mirar el recuento histórico de la revisoría fiscal. Entonces, la fiscalización tiene inicios del control ejercido por los griegos a sus senadores y en el derecho romano de figuras como el colegio pontificio encargado del registro de muchos actos públicos relacionados con el Estado. Por ejemplo, los testamentos, el calendario y hasta emitía conceptos jurídicos y el comicio de curaduría se encargaba del registro de sinnúmeros de actos privados. Allí se encuentra enraizada la fiscalización principal argumento de nuestra figura de revisoría fiscal. Como dirían los conocedores de la historia, génesis en el control latino desde lo público a los actos privados. Entonces, poco a poco la figura del revisor fiscal, no podemos decir el contador público, porque allá no eran contadores públicos. La figura de ese veedor, de ese revisor fiscal que acompañaba estos procesos, era el que le daba algún grado de respaldo y de seguridad de que las cosas se hacían bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos ojos acompañaban al hacer esa auditoría y ese acompañamiento en este tipo de testamentos, de emisión de conceptos jurídicos. Esa persona tenía esa capacidad argumentativa para apoyar y dar fe de que las cosas se estaban haciendo como se tenían que hacer. En el Consejo Técnico de la Contaduría definen que la institución de la revisoría fiscal en Colombia es de capital importancia en los entes económicos de distinta índole. A ella le corresponde por el Ministerio de la Ley de Control de Fiscalización en estos entes para garantizar el correcto desempeño y la transparencia e idoneidad de las operaciones económicas, su sujeción a las normas legales, así como la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad social de la comunidad en protección del interés público. Su labor se adelanta de forma independiente en representación de los diferentes agentes que interactúan
de manera directa o indirecta en la economía nacional. El ejercicio de la revisoría fiscal es una función privativa de los contadores públicos profesionales que cuentan con los conocimientos y la experticia necesaria para realizar funciones de fiscalización en tales entidades, al igual que para otorgar fe pública en los casos determinados en la ley, actividad por la cual se asimilan a funcionarios públicos en el establecimiento de responsabilidades legales. Entonces, cuando nace aquí ese acto de revisoría fiscal, de acompañamiento, no somos los contadores públicos los que estamos coadyuvando en ese proceso. Es con el Consejo Técnico de la Contaduría y con el trascender histórico que la profesión del contador poco a poco va cogiendo una mayor envergadura y terminamos dando fe pública y jugando el rol tan importante que jugamos en este momento actual como revisores fiscales, donde no solamente somos las manos derechas de confianza y de ayuda y de control a nivel empresarial, sino que le damos seguridad al Estado de que las empresas están haciendo las cosas de la debida manera, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese desarrollo histórico entonces del revisor fiscal? Decimos que nació en la segunda mitad del siglo XIX, en el cual se reglamenta con la Ley 73 de 1935. Allí fue asignada al contador público la función de la revisoría fiscal por medio del decreto 2373 de 1956, ¿sí? Hasta allí empieza a ser el contador público el que desarrolla la tarea del revisor fiscal. Esto se desarrolla en 6 momentos. ¿Cuáles fueron esos momentos? Entonces vamos a encontrar a través de las leyes, la Ley 58 de 1931, la Ley 73 de 1935, el Decreto 2521 de 1950, perdón que me brinqué. El segundo momento es a través de la calidad del contador para desempeñar la revisoría fiscal. En el tercer momento lo genera el Decreto 2521 de 1950. El cuarto momento con el Decreto 2373 de 1956. El quinto momento es con la intervención de cuentas. Ay, qué belleza. Perdón. Ya. El quinto momento se empieza a generar con la intervención de cuentas que empieza a realizar el revisor fiscal. En el sexto momento y el séptimo, que son los más importantes, en donde se configura realmente la figura del revisor fiscal y son las leyes que le dan vida a la figura del revisor fiscal, que es la Ley 145 de 1960 y la Ley 43 de 1990, donde el revisor fiscal se genera el nuevo código del comercio. En el nuevo código del comercio se estructura la figura del revisor fiscal. Estos dos son los trascendentales, los que tienen mayor importancia hoy, siguen teniendo vigencia y son los que le siguen dando el total respaldo al revisor fiscal. Con la llegada de las NIF no cambió ese código de ética del revisor fiscal. Sigue siendo el revisor fiscal el que juega ese papel preponderante de dar la fe pública y de generar esa transparencia, de garantizar esa transparencia frente a los hechos empresariales y manejos económicos de las organizaciones. ¿Alguien iba a hablar? Profe, señora, yo pienso que cuando una persona o un profesional quiere dedicarse al tema de ser revisor fiscal, ya que usted habla del tema de la ética, pues debe ser una persona muy comprometida, que no se dedique únicamente, como hacen muchos, solo a ir a firmar estados y documentos total. y ya, pero no se realizan, no se dan a la tarea de realmente revisar las informaciones y de estar pendientes, pues que es el deber ser. Pero hay muchos revisores fiscales que solo tienen nombre y nada más, y pues ese no, ¿para qué va a ser uno revisor fiscal de esa manera? No tiene sentido.
Totalmente de acuerdo. Esa es la realidad. Lamentablemente, aplican los dos sentidos, ¿no? Desde el mismo hecho del desarrollo profesional del contador público, porque debemos entender que desde la misma figura del contador público estamos acompañando a las organizaciones y a las empresas en su desarrollo económico, en el desarrollo del negocio, en que se apliquen las políticas como el deber ser, aprovechando todas las posibilidades que le da la política, las leyes y las normas contables. Pero entrar tú a acompañar empresas donde la principal palabra es generar fraude y es evadir impuestos y es llevar la doble contabilidad, cuando ni siquiera le han medido realmente qué es lo que están ganando o cuánto están perdiendo y cuántos riesgos se están exponiendo por hacer las cosas mal hechas, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, cuando nosotros nos metemos a estudiar contaduría pública, nosotros deberíamos tener esa claridad. Bueno, no cuando nos metemos, estamos iniciando en ese proceso de conocimiento, pero en el proceso de formación nos debemos de dar cuenta de qué tan importante es ese rol que jugamos como contadores públicos y luego cómo trasciende esa responsabilidad cuando entramos a ser revisores fiscales de las organizaciones, qué tan importante es el rol que yo voy a jugar y qué tan importante es mi responsabilidad frente a quién. Primero frente a mí, ¿cierto? Porque es que yo la tarjeta no me la gané en una rifa, me estoy esforzando 5 años por tener mi tarjeta profesional y el hecho de que yo vaya y haga las cosas de mala manera, me estoy exponiendo. Entonces, el hecho de que yo me vuelva un firmetas de qué? Venga, le firmo que la retención es la fuente, venga, le firmo los estados financieros, sin ser contador, pero me vuelvo un firmetas, porque es que el señor necesita unos estados financieros firmados y no hago ningún tipo de auditoría, sino que voy y simplemente le estampo la firma en una declaración de impuestos, le estampo la firma en unos estados financieros, siendo que estoy exponiendo mi tarjeta profesional a unos hechos económicos que esa persona está mostrando, unos estados financieros que pueden estar ni respaldados realmente con la actividad económica que realiza el señor, y menos aún en una empresa donde yo voy a dar fe pública de que las cosas se están haciendo perfectamente y las cosas no se están haciendo como deben ser, ¿cierto? Entonces nosotros desde ese código de ética sí tenemos que tener la claridad de cuál es el rol que nosotros como profesionales vamos a jugar y de cuál es la responsabilidad de nosotros, no solo por eso digo yo, primero conmigo, porque es que a mí es la que me dolió el bolsillo, el tiempo, el esfuerzo de prepararme para ejercer la profesión de contador público, sino con la responsabilidad que lo debo hacer frente a la sociedad, frente a las empresas, frente al Estado. Entonces, ahí es donde yo debo ser responsable, hasta dónde quiero yo realmente asumir ese tipo de responsabilidad. O como me dicen muchos, yo no quiero tener ese tipo de responsabilidad, yo mejor me voy por auditoría, o mejor me voy por auxiliar, o mejor me voy por compras, o cojo otro tipo de perfiles donde yo no ponga en peligro mi tarjeta profesional. Pero pues no quiere decir que el hecho de que yo, digamos, me vaya de tener esa gran responsabilidad de ser el contador o el revisor fiscal de una empresa, pues el hecho de que me vaya y me vaya por los distintos roles que puede jugar el contador público, desde donde yo esté parada, lo debo de hacer con la ética pertinente. ¿Por qué? Porque en ese sentido y en esa medida realmente voy a desarrollarme profesionalmente y voy a aportar mis conocimientos en función de una organización. Nada haría yo con ir a ayudar a evadir, ir a ayudar a evadir impuestos, ir a ayudar a que roben en la parte logística de las empresas, manejando mal las compras, manejando platas por debajo. Si yo estoy manejando contratistas, pidiendo mi tajada por debajo para firmar X o Y contratos, ¿cierto? Porque claro, nosotros desde nuestro rol como contadores públicos podemos hacer y desarrollar demasiados papeles, pero es donde nosotros tenemos ese compromiso con nuestra ética profesional y personal de que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Ahora, la política de que piensan mucho es que si yo no lo hago, el otro viene y lo hace. Entonces, ¿por qué voy a dejar al otro ganar plata si me la puedo ganar yo? ¿Cierto? Uno tiene que ser muy claro, esos son temas personales y de principios y valores que tenemos nosotros como personas y como profesionales al servicio de una comunidad. Entonces, sí, los invito a que sí se evalúen, se analicen cómo trabajan ustedes y quiénes son ustedes y quiénes quieren ser ustedes el día de mañana, ¿cierto? Yo siempre he dicho, lo que por agua viene, por agua se va.
Yo prefiero hacer las cosas bien hechas, dormir con tranquilidad, poder conciliar mi sueño tranquila y no estar pendiente de que estoy haciendo mal las cosas, de que alguien me va a coger y de que alguien me va a ver las cosas mal hechas y que estoy quedando totalmente expuesto frente a terceros. Entonces, sí es una invitación visto desde la revisoría fiscal que las cosas debemos saberlas hacer, debemos hacerlas bien hechas y cuando yo no sepa cómo las hago, así tenga un rol de revisor fiscal, aquí estamos en el gremio, muchas personas profesionales coequiperos donde nos podemos acompañar, ¿cierto? Tengo esta duda, tengo esta inquietud, ¿cómo debería ser esto? ¿Esto cómo queda bien hecho? Más cuando tenemos normas tan cambiantes que hoy yo puedo estar bien parada con un criterio y un conocimiento profesional y mañana me cambian las reglas de juego y mañana ya voy a decir otras cosas que ya no se están aplicando. Entonces nosotros ahí dentro de ese tema tenemos que estar al pendiente de cómo nos vamos alineando frente a la normatividad que es tan cambiante en Colombia, ¿cierto? Por eso ayer les había hecho la invitación al tema de revisoría, de facturación electrónica, porque nos toca a todos nos toca el tema, así tú no estás ejerciendo en la parte contable, te desarrollas en un nivel empresarial donde debes de conocer y saber qué pasó con la factura, qué está mandado a recoger, cómo quedan los documentos equivalentes y cómo debe ser el deber ser hasta del mismo cobro que ustedes ejecutan con las empresas. Entonces sí es importante ahí, chicos. En la historia de la revisoría fiscal, entonces decimos que está la ley 58 de 1931 en el que se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas. No fue la primera en adquirir vigencia o la aplicación, su vigencia se postergó indefinidamente. Aquí se genera el rol de la revisoría fiscal, pero fue muy aplazado a nivel normativo, no fue desde el principio. Con esa generación de las sociedades anónimas se decía que todo tipo de sociedad anónima tenía que tener un revisor fiscal, pero ese revisor fiscal no estaba visto desde el rol del contador público, como les decía ahorita. Podía ser otras profesiones que venían y apoyaban esa revisoría fiscal. La primera que habló de revisor fiscal en el artículo 26 sobre sus incompatibilidades, en su artículo 40 sobre su responsabilidad frente a la sociedad, en su artículo 41 habló sobre su responsabilidad fiscal frente a los accionistas y en su artículo 46 autoriza a la sociedad anónima para establecer los contadores juramentados con algunas funciones principales. Entonces esas personas que desarrollaban ese rol de revisor fiscal tenían que registrarse como juramentadas. Pero ¿qué pasaba ahí? Ellos tenían unas funciones principales. ¿Cuáles eran? Revisar los balances y los libros de contabilidad de las sociedades anónimas, desempeñar los cargos de liquidadores comerciales en esas sociedades, servir de peritos oficiales y desempeñar las demás funciones sobre el remo de sus conocimientos que fijara la sociedad anónima. Este artículo no establecía que la revisoría fiscal fuera una función de contador juramentado. Los cargos de contador, revisor, auditor, contralor, etcétera, eran ejercidos por personas de diferentes profesiones o diferentes especialidades. En los actos legislativos, los reguladores de la revisoría fiscal en Colombia se remontan al siglo anterior. Hechos como la misión Kemmerer en 1923, las leyes 28 y 57 de 1931 sobre orientaciones para la llevanza de libros contables, nombramientos del contador juramentado, así como quienes tienen obligación de revisor fiscal en la ley 73 de 1935, como en las sociedades de capital de determinado número de salarios mínimos legales vigentes, la ley 145 de 1960, que legisló sobre el estatuto del profesional contador público, y no menos importante, la ley 1258, que regula las sociedades por acciones simplificadas, son hitos legislativos en los albores de la figura del revisor fiscal. Un listado de las principales normas que han procurado el desarrollo de la revisoría fiscal en Colombia que se presentan a continuación. Todo ese desarrollo que hemos tenido, si nosotros miramos por qué se ha desarrollado esa figura del contador público, nos veremos inmersos en cómo ha sido el desarrollo económico del país. En la medida que el país ha desarrollado la economía, nosotros como
en esa figura de contador y de revisor fiscal siempre ha sido por eso desarrollo económico. No hemos sido desligados de la economía del país. ¿Qué pasó en este 1923, recuerdan ustedes? Con la misión Kemmerer. ¿Recuerdan todo el sistema bancario? Eso no fue como que las propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios, fiscales, que luego se reglamentaron en Colombia, que se convirtieron en leyes. Exactamente, con eso se estructuró todo el sistema bancario y entró el Banco de República a ser el ente del organismo regulador del sistema bancario. ¿Qué nos iba a decir? No, profe, eso, que ahí fue donde surgió el Banco de la República, acá en Colombia. Exactamente, ahí se generó. Entonces nosotros siempre, el contador siempre ha ido de la mano con la economía. Y en la medida que se ha ido generando y desarrollando la economía, se ha requerido un mayor acompañamiento del contador como ente garante y acompañamiento en el proceso de todos esos registros contables que requiere la economía para poder contar la historia, ¿cierto? Y para poder hacer la medición correspondiente. Les resaltaba el quinto momento donde se hace la intervención de cuentas. En esa intervención de cuentas, pues obviamente es el rol supremamente importante que hace el contador, el revisor fiscal. Es el tema de la auditoría que venimos a hacer frente a las entidades. Allí se hace un examen sistemático de los libros y de las anotaciones contables. Miramos los comprobantes de ciertas situaciones y registros de ciertos hechos económicos con el fin de ¿qué? De prevenir y evitar fraudes. Con esa se genera una intervención máxima donde se hace un resguardo para evitar los fraudes, analizando las medidas que va tomando la organización, la intervención del estado de balance, que eran los estados financieros que se tenían en su momento, donde se comprueban los balances generales a una fecha determinada, la evidencia de la intervención, allí que se hacía, se verificaban los papeles de trabajo, se hacían pruebas de carácter de interventor, con la ayuda en discusiones con los organismos administradores y donde se tenía un valor incalculable de los hechos económicos. Se generaba una dependencia de la eficiencia y la competencia del interventor, basado en la experiencia y el conocimiento. Estas personas que manejaban y acompañaban a las empresas, llegaba un momento en que eran personas y firmas internacionales y los contadores nacionales eran personas que solamente brindaban apoyos y eran auxiliares. Chicos, voy a interrumpir un segundo porque veo que falta menos de un minuto. Ya les mando el nuevo link.